La patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 65 se da por aprobada y el acta de la sesión número 66 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta del Comité Amplio RD Comunes y Convergencia Social, mediante el cual informa que en la sesión especial del día de hoy la diputada señora Maite Orsini será reemplazada por la diputada señora Consuelo Veloso. Y un correo electrónico de fecha 24 de abril del señor David Singh, secretario ejecutivo de CONAPYME, por medio del cual reiteran que, por un tema de equidad legislativa, solicitan respetuosamente ser recibidos a la brevedad por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para exponer sobre el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo. Esto es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre puntos varios? Sí, Diputado Lave. Gracias, presidente. Primero, presidente, saludar a todos. Echo menos al Ejecutivo, probablemente vienen subiendo las escaleras. O a lo mejor tiene un poquito variado su agenda. Presidente, encuentro inaceptable y preocupante lo que sucedió ayer, en donde se nos citó a las 12, a las 10, después a las 12, después a las 3. Creo que eso no había pasado nunca. Creo que con el salario mínimo no se debe improvisar. Por ende, le pido un poquito más de rigurosidad a usted y al Ejecutivo, porque me imagino que el Ejecutivo es quien le está pidiendo un poco que lidere o cómo liderar esta mesa. Y lo otro, presidente, también está invitada la CUT a esta sesión, pero no está invitada las pymes. Nuevamente vamos a ir y vamos a votar sin las pymes acá presentes. Entonces, la CUT ya se juntó con el gobierno en su momento. Y hoy día los vamos a recibir acá y vamos a escuchar lo mismo que ha hablado con el gobierno. Y además las pymes no están, vuelvo a decirlo. Y además el Ejecutivo tampoco se ha juntado con la oposición. Entonces, si van a querer hoy día legislar con el salario mínimo, que estamos todos de acuerdo en que hay que subirlo, pero falta cómo vamos a ir en ayuda de las pymes, que son los que pagan el salario mínimo. Entonces, presidente, en mis puntos varios, me gustaría, por favor, que seamos más rigurosos con las citaciones y sobre todo que usted lo tenga bien y que antes de votar este proyecto podamos escuchar a las pymes en general y en particular. Gracias, presidente. Diputado, ¿cuál fue el argumento que dieron los parlamentarios que votaron a favor de que este proyecto se tramitara en la Comisión de Economía? De partida, pero es que, diputado, si es que pedimos rigurosidad, lo que se votó diputado, por favor, lo que se votó en la sala era incluir la Comisión de Economía dentro de los espacios de tramitación para escuchar a las pymes. Sí. Y esto es la Comisión de Trabajo y nosotros convocamos a la Central Unitaria de Trabajadores y sus dirigentes. Entonces, si es por rigurosidad, yo le pido rigurosidad, porque si no, el argumento que se dio en la sala es completamente falaz. Presidente, ahora que yo le voy a responder en base a su pregunta. De partida, la Comisión de Economía habla sobre las pymes, o sea, es tremendamente, el apellido de la comisión es de las pymes. Pero usted lo que propone es que se invita a las pymes déjeme terminar, porque si no, no vamos a poder tener un diálogo amigable. Es que no es un diálogo, diputado, porque pidió la palabra el diputado Cuello también. Es que usted me interpeló, por eso déjeme terminar. Pero usted me interpeló a mí, yo le estoy respondiendo, bueno, diputado. Entonces déjeme terminar mi interpelación. Por favor, no un diálogo, no un diálogo. Es súper simple. Nosotros pedimos que fuera para allá porque la Comisión de Economía tiene algo que decir, pero eso no quita que las pymes no estén acá. Entonces, ¿cuál es la falta de argumento? Hoy día las pymes tienen que estar acá. El año pasado, cuando se votó el salario mínimo, vinieron la CONAPYME, vinieron varios representantes y también vino la CUT. Eso es lo que estamos pidiendo. Nada fuera de lo normal. Muchas gracias, presidente. Claro, con la diferencia de que en ese momento no se tramitó en la Comisión de Economía. Diputado Cuello. Presidente, sí, presidente, yo creo que está bastante claro cuál es la situación. O sea, aquí queda en evidencia que en definitiva, a partir de esta reclamación que hace el diputado Lave por su intermedio, tiene que ver con este ánimo dilatorio de impedir que se vote, que se aumente el sueldo mínimo, porque lo que se argumentó en la sala para pasar este proyecto de economía fue justamente escuchar a las pymes. Entonces, en definitiva, acá hay que escuchar a los trabajadores, y por eso está la CUT hoy día, pero las pymes van a exponer en economía y eso es lo que ha querido la derecha y así fue como se votó en la sala. Entonces, por favor, hagámonos cargo también de lo que se propone
y continuemos con esta discusión y ojalá lo podamos votar prontamente. Si estamos todos de acuerdo en subir el sueldo mínimo, como ha dicho el diputado Alavé, por ciento y medio, entonces, bueno, avancemos y votamos en general y aprobemos el sueldo mínimo. Muchas gracias, diputado Cuello. Diputado Sauerbaum. Presidente, primero una cosa de forma. El reglamento establece que usted tiene que partir la comisión diciendo textual, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión, y es la segunda vez que usted dice solamente la patria. Le pido que se ciña al reglamento, y por lo demás hay muchos de nosotros que somos creyentes y nos parece importante que se siga esta larga tradición. En segundo término, presidente, a mí me asombra de que usted dé un argumento tan débil, considerando que la PYME es la segunda vez que pide ser invitada a esta comisión y nunca se lo hemos negado. Yo quiero que usted nos explique por qué es esta la ocasión para negarse. No es argumento que se va a hacer recibida en la Comisión de Economía, porque fíjese, cuando tramitamos la reforma tributaria, los mismos que vinieron a exponer a Economía, a Hacienda, lo hicieron en todas las comisiones que quisieron, porque obviamente son diputados distintos, tienen posiciones políticas distintas, y es interesante escucharla. Entonces, esta animosidad que hay en contra de la PYME a uno le molesta, para serle súper franco. El gobierno se sienta a conversar con la CUT, que no tiene ni un trabajador que gane el salario mínimo, y no escucha a la PYME, que es la que paga el salario mínimo. Entonces, es bastante absurdo que esta comisión, que es la que se preocupa del trabajo, pero no solamente de los trabajadores que tienen pega hoy día, sino de los trabajos que debieran generarse, no escuchamos a quienes eventualmente van a ser afectados. Entonces, yo le pido que tengamos más, digamos, una buena disposición con quienes hoy día son los principales oferentes en el mercado laboral, que son la pequeña empresa, y los podamos escuchar a la brevedad. Pero en segundo término, presidente, lo más importante es saber si usted tiene algún antecedente respecto del acuerdo que supuestamente el gobierno iba a llegar, porque aquí no está el gobierno todavía, pero quizás van a venir más tarde, pero nosotros no votamos el proyecto el día lunes fundamentalmente porque no había un acuerdo entre la pequeña empresa y el gobierno. Esperemos nosotros que el gobierno hoy día nos traiga una buena noticia. Nosotros tenemos buena disposición, esperemos que el gobierno sí hoy día tenga una buena noticia que darle al país completo, que vamos a llegar a un acuerdo para subir el salario mínimo sin impactar al mercado laboral. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. ¿Alguna otra palabra? Sí. Ya, diputado Leal y diputado Cuello. Presidente, yo quiero decirle que ayer fue bastante molesto, al menos para mí, que en 2 horas se cambiara 3 veces el horario de esta comisión. Eso no había ocurrido nunca. Nunca, al menos yo estuve un año acá, nunca había ocurrido que en 3 horas se cambiaran 3. Partimos a las 10, después a las 12 terminamos a esta hora. O sea, esto es una informalidad muy grande. En segundo lugar, yo me quiero sumar a las palabras del diputado Sauerman. Yo creo que no corresponde que sigamos discutiendo el proyecto de ley de acá sin que escuchar a la PYME, a los afectados. Al menos yo no voy a estar disponible para una farsa donde votemos un proyecto que a todas luces les afecta a ellos. O sea, esto es insólito, que en una comisión de trabajo las personas que tienen que pagar los sueldos ni siquiera los escuchemos. Entonces, yo quiero que usted me dé un argumento por qué usted se niega a que las PYME sean recibidas. Se leyó en la cuenta una carta que envían que los escuchemos. Entonces, ¿por qué usted se niega a escuchar a los que tienen que pagar el sueldo mínimo, que son las PYME? Me gustaría que usted respondiera a esta comisión por qué se niega a eso. Eso no había ocurrido nunca. Yo estoy preocupado, estimados colegas, por la conducción que se está dando a esta comisión. Eso no lo vimos en el periodo del diputado Undurraga, donde hubo otra manera de llevar esta comisión. Y lo advierto que usted está generando un clima que no es el adecuado para que se desenvuelva una buena comisión. Así que lo invito a tomar la senda de conducción que tenía el diputado Undurraga. Era bastante ecuánime, teníamos todas las mismas posibilidades y era bastante más acogedor en el discurso. Gracias, presidente. Bien, viene el diputado Cuello, la diputada Veloso. Diputado, en todo caso yo le señalé al diputado Olave el argumento por el cual no se convocaron a las representantes de las PYMEs, precisamente porque para tramitar también este proyecto en la Comisión de Economía, el argumento que se dio en la sala por quienes votaron a favor de que el proyecto fuera tramitado en una tercera comisión fue precisamente escuchar a las PYMEs. Por lo tanto, el argumento que yo he dado, lo reitero, el argumento que le di al diputado Olave, lo reitero a su planteamiento y por supuesto no me voy a hacer cargo del resto de las cosas a las que usted ha señalado. Diputado Cuello y diputada Veloso. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero aclarar que
que los afectados realmente son los trabajadores, solamente para precisar lo que mencionó el diputado Leal. Y que quiero pedir una rectificación reglamentaria porque ayer se había determinado que no era posible votar, o sea, que se votaba en general y en particular de una sola vez. Yo creo que de acuerdo a lo que establece el reglamento, el artículo 139, lo que procede es que se pueda separar la votación y en consecuencia que si bien se discute, digamos, de una sola vez el proyecto, pero no se vota de una sola vez, se puede separar la votación o se puede prestar indicaciones. Entonces, yo pediría al secretario que pudiera hacer esa rectificación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Veloso, le damos la palabra a don Pedro. Muchas gracias, presidente. Creo que no ha quedado lo suficientemente claro que cuando se pide que el proyecto vaya a la Comisión de Economía, el argumento principal era, perdonen que sea reiterativa, usted lo dijo, presidente, el argumento principal era que se escuchara en ese espacio a las pymes, que me parece que es lo que corresponde, dado que son comisiones también temáticas. Esta comisión tiene que convocar, en primer lugar, a los trabajadores y trabajadoras. A menos de que esto haya sido un subterfugio para poder dilatar la discusión y que estemos mucho más tiempo que realmente corresponde, porque no se quiere sacar el proyecto antes de las elecciones, como si las precariedades que pasaran en la casa a las familias dependieran de una elección o de otra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la secularización del Estado, un poco de historia de Chile, se produjo en 1925 y me parece que hay un error en el reglamento de esta Cámara porque me parece que más allá de las creencias que tenga cada quien, yo soy una persona creyente, no me parece que sea un estándar mínimo en un espacio, en un poder del Estado que, como digo, se separó de la Iglesia hace bastantes años. Muchas gracias. Una última cosa, que pasemos a lo importante. Los trabajadores y trabajadoras están esperando el alza del sueldo mínimo. También, en Gracias, economía. diputada Veloso. Gracias. Por favor, colega, mantengamos el clima de orden. Había olvidado, perdón, diputado Durán, usted tiene la palabra y posteriormente don Pedro. De acuerdo. Gracias, presidente. Aquí contamos, bueno, bienvenidos nuevamente a los ministros. Y ellos son testigos, ¿ya? No es la primera vez que tratamos en esta comisión el sueldo mínimo. El clima que en otras oportunidades se ha generado ha sido mucho mejor, ¿ya? Yo lamento que estemos llegando a este nivel de dimes y diretes para una solicitud tan simple pero tan importante, que es como que en cada tramitación del sueldo mínimo se escuche también a las pymes. Si aquí no se está pidiendo nada del otro mundo. Y si bien es cierto que en la Comisión de Economía los van a escuchar o los escucharon, nosotros también queremos escucharlo. Habemos diputados que queremos escuchar a las pymes. Queremos escuchar qué piensan acerca del proyecto, porque sabemos que independiente de eso la tramitación va a seguir igual, ¿ya? Pero aquí estamos en un espacio democrático, un espacio donde todas las visiones tienen que ser compartidas y escuchadas, y esperamos, presidente, que usted acoja eso, ¿ya? Se ha hablado acá que el ánimo no es el mejor. Yo comparto esa visión, ¿ya? Esperamos que el rumbo se enmiende esta comisión, que tengamos una buena tramitación de los proyectos que vengan en el futuro, ¿ya? De lo contrario, si este ambiente sigue de esta forma, lo anuncio acá, no quiero, ¿ya? Que en algún momento tengamos que pedir alguna medida mayor, porque el ambiente no está mejor, presidente. Hay ejemplos, ya se ha dicho acá, de cómo se ha conducido esta comisión. Y por último, respecto de la acotación de la diputada Veloso, hay que ceñirse al reglamento nomás. Comparto la apreciación del diputado Sauerbaum, ya las formas importan y el reglamento indica cómo debe comenzar el trabajo en una comisión. Así que si hay alguien que se oponga a eso, bueno, que pida cambio del reglamento y se verá en su mérito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. Diputado Moreno. Gracias, presidente. No, una salvedad que no es menor a la hora de discutir esto. Se habla de las pymes y los trabajadores como si fuesen contradictorios. Quiero simplemente recordarles que un pyme no es una persona que dice hoy día me levanté con ganas de ser pyme, voy a contratar gente. Los pymes son trabajadores también. O sea, a ellos también les afecta muchísimo, para que no los pongamos como dos entes o dos actores contradictorios. Gracias, diputado Moreno. Le damos la bienvenida al ministro Álvaro Elizalde, nuevo ministro de las Express. Le damos la bienvenida y le manifestamos al mismo tiempo, ministro, nuestra disposición por parte y en nombre de la comisión a colaborar en todas las tareas que usted tenga por delante. Don Pedro Muga va a referirse a dos cosas. En primer lugar, a el punto, la observación que ha hecho el diputado Cuello sobre el reglamento,
Y en segundo lugar, una declaración relacionada con un diálogo entre el gobierno y organizaciones de las pymes. Don Pedro, por favor. Presidente, en el primer punto, el artículo 189 no es absolutamente claro en la forma en que debe discutirse y votarse un proyecto con discusión inmediata. ¿Ya? Cuando dice que un proyecto, cuando sea declarado de discusión inmediata, se procederá a su discusión y votación en la forma siguiente. En ninguno de los incisos siguientes dice cómo se vota. Se refiere solamente a los plazos que tienen las comisiones para informarlo. En ese sentido, la discusión que se da en un proyecto con discusión inmediata debe ser en general y particular. Los diputados deben referirse tanto a los aspectos generales del proyecto como a los contenidos que tiene ese proyecto. Y esta discusión aquí en la mesa no se ha dado. ¿Ya? Ahora, para poder votar los artículos de ese proyecto, los diputados deben pedir votación separada. Para empezar a votar artículo por artículo, porque los diputados piden la votación separada de ese proyecto. Eso lo pueden hacer. De hecho, está pedido por el diputado Lavé la votación separada. Pero la primera interpretación que cabe hacer respecto al reglamento es que hay que discutirlo y votarlo en conjunto. ¿Ya? Se discute como general y particular, pero en este caso queda salvada la situación con la votación separada que se ha solicitado, presidente. Y respecto al segundo punto, presidente, hay una declaración que nos ha hecho llegar el ministro de Economía, firmado por el ministro de Economía, junto con el conjunto de organizaciones que forman el mundo de las pymes en Chile. Y dice, con fecha 26 de abril de 2023, los representantes de las organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que se individualizan y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau Veloso, declaran lo siguiente. 1. Se valora la disposición del gobierno a mantener un mecanismo de compensación para el alza del salario mínimo contemplado en el proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micros, pequeñas y medianas empresas. 2. Se reconoce el progreso alcanzado en el diseño del mecanismo de compensación específico, cuyos detalles serán acordados por las partes en los próximos 5 días hábiles. 3. Se hace presente que junto con el diseño del mecanismo, también se están revisando otras materias de relevancia para el sector de las minipymes, tanto legislativas como regulatorias. 4. Considerando el compromiso de llegar a un acuerdo en esta materia, las preocupaciones planteadas por los gremios de empresas de menor tamaño respecto al diseño actual y los avances alcanzados a la fecha entre estos y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los gremios MIPYMES esperamos que el proyecto de ley que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual siga avanzando, sin perjuicio de las modificaciones que éste debe sufrir de acuerdo con los avances de los puntos 2 y 3. Esa es la declaración que hace. Firman alrededor de 15 pymes, minipymes. Sí, me había pedido la palabra, diputado, la ministra del Trabajo y luego tiene la palabra usted, el diputado Sauerman. Por su intermedio, presidente, saludar a los diputados y diputadas presentes y quisiera solamente en esta parte previa al debate señalar un par de cosas. La preocupación que se expresó ayer en torno a las pymes ha sido abordada desde anterioridad incluso a la sesión que ayer tuvimos por parte del Ejecutivo y es importante atender a lo que hoy día se ha podido avanzar en aquello, por lo que por su intermedio, presidente, queremos pedirle que se conecte el ministro de Economía, quien está disponible para poder también dar cuenta en la comisión, si así lo tuvieran a bien, de los elementos que se han tenido a la vista. Y lo segundo, reiterar que como ayer lo dijimos, para el gobierno no es contradictorio avanzar en el cumplimiento y en el alcance de los 500.000 pesos como un ingreso mínimo con gradualidad, así como también apoyar a las pymes. Y creemos que va a dar eso certeza y tranquilidad durante 2 años, en los cuales, sin un conflicto previo, hemos llegado a través de una buena negociación a una solución. Así que esperamos que esto también nos permita avanzar legislativamente, porque no podríamos, digamos, partir de otra manera, siendo que viene precedido un buen acuerdo, está en curso en construcción un buen acuerdo con una declaración positiva de voluntades por parte de las pymes, y para eso, como señalaba, está disponible el ministro de Economía para que pueda resolver las dudas de los aquí presentes, porque es bastante amplio. Yo creo habría sido muy interesante a lo mejor que se pudieran leer las 15 organizaciones que lo firman, toda vez que permite darse cuenta de la amplitud de dicho convenio, ¿no?
Gracias, presidente. Gracias, ministra. No, a ver, diputados, por favor, mantengamos el orden si es que justamente acá se ha dicho que queremos mantener un diálogo respetuoso y en orden. Tiene la palabra el diputado Sauerbaum y tiene la palabra posteriormente el diputado Ibáñez. Presidente, preguntarle al gobierno si tiene disposición de quitarle la urgencia al proyecto. Porque usted entenderá que la nota que acaba de leer don Pedro, con todas estas organizaciones firmando, no dice absolutamente nada, porque en 2 líneas dice cuyos detalles serán acordados por las partes en los próximos 5 días hábiles, o sea, no hay nada. Y después dice que este es considerando el compromiso de llegar a un acuerdo, o sea, no hay ningún número. Entonces, ministra, yo le pido que no nos haga votar una intención, porque esta es una intención de buena leche, ¿cierto?, del gobierno y de las pymes, pero no hay ningún dato objetivo con el cual los diputados puedan quedarse tranquilos de que las pymes van a tener las ayudas correspondientes para poder pagar este salario mínimo, que así como está, ellos mismos declaran, ¿cierto?, que es impagable y van a provocar una serie de despidos y situaciones que nadie quiere generar. Entonces yo le pido al gobierno, como tienen 5 días, la próxima semana, semana distrital, 5 días hábiles para llegar a un acuerdo, lleguemos el próximo lunes 8 de mayo a votarlo feliz de la vida, ¿cierto?, con un acuerdo firmado con montos precisos para que los diputados tengamos certeza. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, solo recordar que cada año hay una negociación entre gobierno y trabajadores. Cada año, en este mismo momento del año, ocurre la reformulación del ingreso mínimo mensual. Y este caso no es la excepción. El hecho de que este gobierno haya generado por primera vez un subsidio a las pymes en el marco de la pospandemia es un evento que hoy también se articula con algo que, a diferencia de lo que dice el diputado Sauerbaum, se señala expresamente, que siga avanzando, se reconoce progreso, disposición a la compensación, mejoras a las pymes, firmado por 15 gremios que ustedes mismos están también invocando su voluntad que hoy está manifestada. Entonces, yo, presidente, solamente para cerrar, agradecería también, se agradece la disposición del gobierno y agradecer al ministro Grau, que me imagino que también tiene mucha disposición para contarnos más detalles, y tomando la palabra del diputado Sauerbaum, que bueno, suspendamos la semana distrital para que esto salga y sea ley lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Perfecto, no hay ningún problema. Pero hoy, dada la manifestación de voluntad, podamos avanzar en este proyecto tal cual como lo señalan las pymes que usted tanto dice defender. Bien. Sí, diputado, es que no podemos prolongar eternamente el punto varios. Sí, y yo también tengo la obligación de darle conducción a esta comisión, y tenemos una orden del día, y el punto vario ya lleva 30 minutos. Diputado, le doy la palabra, por favor. Presidente, súper claro y conciso a través suyo. Primero, saludar al Ejecutivo, darle la bienvenida al ministro Elizalde, y que tenga el mejor de los éxitos en su gestión. Presidente, por su intermedio, decirle al Ejecutivo que esta sesión fue suspendida 2 veces antes de esta sesión. Eso quiere decir que hay una improvisación. Y no quiero pensar que se suspendió, presidente, para terminar, se suspendió para poder llegar a buena voluntad, que finalmente, si usted me pregunta a mí, presidente, esto es un cheque en blanco, finalmente, que las pymes probablemente lo firmaron acogotadas, y yo no quiero ser responsable hoy día a votar un proyecto en general en cuanto no haya datos que hoy día nos generen la certeza de que las pymes van a ser acompañadas en este proceso. Y para terminar, concuerdo, ministra, por su intermedio, sáquenle la urgencia, trabajemos en semana distrital, ni un problema, y citen para mañana, para el viernes, no tengo ningún problema, porque esto es algo importante y urgente, pero con las pymes y con datos duros, presidenta, porque esta declaración de buenos principios y que es un cheque en blanco, yo no estoy disponible. Muchas gracias, presidente. Ya, diputado, les pido que no reiteremos los planteamientos que ya se hicieron en esta comisión, ¿ya? Ministro Marcel, y posteriormente le voy a dar la palabra al ministro Grau, que está conectado. Ministro, Gracias. Con micrófono, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a las diputadas y diputados de la comisión. Primero que nada, quiero aprovechar de tratar de cerrar un tema que se abrió ayer. Quiero decir que a raíz del intercambio que tuvimos con el diputado Lavé, que efectivamente él verificó el tema de las fechas de la discusión de este proyecto del año pasado, él tenía razón, así que por lo tanto retiro todos los conceptos, señales que se pueden haber emitido en aquel momento a ese respecto. Segundo, presidente, creo que
cuando se pide oír la voz de las pymes, ya sea que estén aquí presentes, también, ¿cierto? Las pymes también se expresan por escrito. Las pymes señalan en este acuerdo con el ministro de Economía que piden que siga avanzando el proyecto. Aparentemente, ¿cierto? Parece que tuviéramos un oído selectivo respecto de lo que las pymes señalan. En algún momento, ¿cierto? Pedimos que vengan a exponer, pero cuando señalan algo por escrito no les hacemos caso. Me parece que es bastante claro lo que se señala en este documento y la razón por la cual este documento está escrito así no es porque las pymes estén presionadas, no creo que haya alguna capacidad para presionar a 15 organizaciones que son las que firman este documento, sino que es porque efectivamente las conversaciones con ellos han avanzado significativamente, cosa que puede ¿cierto? Verificar el ministro de Economía que está conectado. Me ha tocado seguir, por supuesto, del lado de Hacienda todo este proceso, y lo que puedo decir es que para todos los efectos prácticos, las características del mecanismo para apoyar a las pymes en el pago del ingreso mínimo, esas características fundamentales están acordadas, pero todo eso tiene que traducirse en el texto de un acuerdo y en indicaciones que se presenten a esta comisión. Ahora, respecto de esas indicaciones, presidente, el tema del subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado está contenido en el título segundo de este proyecto. Por lo tanto, ¿cierto? Si lo que se quiere es tener el tiempo para incorporar ¿cierto? Lo que resulte de este acuerdo, bueno, basta con que ese título segundo del artículo se vote una vez que este acuerdo ¿cierto? Esté ya suscrito, traducido en indicaciones. Eso no tiene por qué ser un obstáculo para que se avance en el resto del proyecto, o menos para que se escuche a las organizaciones de trabajadores que están aquí presentes. Así que, presidente, nosotros como ejecutivo hemos puesto todo de nuestra parte para que esto avance. La verdad es que es un poco sorprendente que en el contraste con años anteriores donde no ha habido acuerdos, donde ha habido enormes conflictos en torno al tema del ingreso mínimo, ahora tengamos tantas dificultades para poder avanzar en un proyecto que no solamente viene con un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, que en lo que se refiere al ingreso mínimo abarca un periodo de 2 años, con lo cual, ¿cierto? Vamos a haber completado 3 años de acuerdos exitosos respecto de el incremento del ingreso mínimo, sino que además con avances, buena voluntad e interés de que avance el proyecto expresado por las pymes en el documento que se ha firmado. Gracias, presidente. Gracias, ministro Marcel. Diputado Moreno, muy breve para dar la palabra al Muy ministro Grau. breve, presidente. No, simplemente llama la atención que mis colegas de izquierda tantas veces digan que las pymes se van a recibir en la Comisión de Economía, pero no tienen problema para recibir al ministro de Economía, que también va a ir a la comisión. Entonces yo creo que deberían estar las pymes y los trabajadores acá, dado que el ministro de Economía también va a estar en la Comisión de Economía. O sea, ¿vamos a usar el mismo criterio para todos o vamos a usarlo para algunos? Sí, pero Muchas gracias, presidente. el criterio, diputado, es porque hay una declaración que se acaba de dar a conocer. Y el ministro lo que va a hacer en su intervención, me imagino yo, es dar detalles de esa declaración. Entonces le pido que no haga doble interpretación. Diputado lo llama al orden, no le he dado la palabra. Ministro Grau, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Les mando un saludo a las y los diputados presentes, también a mis colegas, y les pido las disculpas de no poder estar allí presente, pero hemos tenido una conversación durante esta mañana y también parte de la tarde con los principales gremios de las empresas de menor tamaño, que como muchos de ustedes sabrán están agrupados en lo que se denomina el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, un espacio institucional que existe ya hace algunos gobiernos y que es la forma en la que nos relacionamos formalmente con estas organizaciones. Un poco de contexto, nosotros hemos tenido en este espacio 3 conversaciones asociadas a llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, para efectos de fortalecer y extender el subsidio del salario mínimo que actualmente existe. Ocupo esas 2 palabras porque lo primero que uno debiera resaltar acá es que desde el año pasado existe un subsidio al salario mínimo a las empresas que beneficia a 131.000 MIPYMES actualmente. Este es un subsidio que nunca había existido,
y que ha probado, cuando uno ve los datos, ser bastante exitoso en términos de proteger el empleo en las empresas de menor tamaño. Uno de los primeros compromisos que nosotros hicimos en las reuniones con las pymes, la primera manifestación fue decir, queremos extender este subsidio, ¿no es cierto? El subsidio por ley termina en abril de este año y las conversaciones partieron con esa declaración de voluntad del gobierno y también no solo extenderlo, sino reforzarlo para hacerse cargo de apoyarlas, ¿no es cierto?, dado los aumentos del salario mínimo. Y junto con ello, hemos también avanzado en otras materias que son muy importantes para las MIPYME y que además tienen expresiones concretas en sus costos. Entonces son otras formas de ayudarlo en los distintos desafíos que están surgiendo a partir de estos avances muy importantes que hemos empujado como gobierno, como por ejemplo subir el salario mínimo en estos montos. Déjenme señalar, para no extenderme mucho, cuál es el contexto de la declaración que ustedes vieron. A mí no me corresponde en ningún caso hacer vocerías de las pymes, por lo tanto no voy a sobreinterpretar lo que allí está presente, sino que simplemente voy a explicar el contexto y cómo surge esa declaración. Yo creo que la declaración es bastante clara respecto a lo que estamos señalando. Como bien decía el ministro Marcel, allí lo que se está planteando es que estamos suficientemente cerca de un acuerdo como para que se pueda seguir avanzando, al menos en términos generales. Eso es lo que está, digamos, lo que está detrás de ese punto de vista que está planteado en la declaración. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Nosotros durante el día de hoy hemos tenido principalmente dos conversaciones, una respecto a cómo organizar el subsidio. Ya hay bastantes acuerdos respecto a hacer ciertas diferenciaciones por empresas, esto es una cuestión propuesta por las MIPYME, que el subsidio se vaya retirando, porque en algún momento estos subsidios tienen que ir bajando en el fondo, eso es lo razonable en términos de política pública, pero que esa caída sea condicionada a ciertas situaciones macroeconómicas. También tenemos bastante acuerdo en los montos gruesos, ¿eh? Pero lo que explica que nosotros todavía no podamos llegar a un acuerdo propiamente tal, que se traduzca en indicaciones, es que este es un acuerdo que especifica subsidios mes a mes, ¿eh? Y por distintos tipos de empresas, y ese es un nivel de detalle que lo tenemos que resolver en un espacio que tengamos más tiempo para llegar al acuerdo final. Entonces lo que viene ahora es justamente ese espacio. Vamos a trabajar con las empresas, perdón, con los gremios y las dirigencias de este Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño y vamos a ir encontrando en los días que quedan una propuesta concreta. No hemos puesto un plazo máximo de 5 días hábiles, pero yo estoy convencido que vamos a llegar a ese acuerdo antes incluso de esa fecha. Y por eso, por este nivel de avance, es que los gremios han estado dispuestos de manera, creo, casi unánime, no sé si nos faltó alguna, pero tenemos incluso más firmas que las que logramos el año pasado, de expresar, ¿no es cierto?, una voluntad de avance. Por supuesto, en esto quiero ser responsable, como no están hablando las pymes en este momento, no significa en ningún caso que las pymes estén haciendo un cheque en blanco o estén de acuerdo en todas las cosas que se están discutiendo. Lo que están señalando es que estamos suficientemente cerca como para que ustedes puedan avanzar con tranquilidad en esta comisión, ¿no es cierto? El tiempo de la declaración no es antojadizo, sino que justamente está pensado en la importante discusión que le compete a esta comisión. Entonces, para terminar, vamos a avanzar, estamos avanzando bastante en el tema del diseño del subsidio. El diseño está bastante acordado, estamos más bien viendo los detalles y cómo existe esta heterogeneidad por tipo de firma. Y además, tenemos un acuerdo prácticamente cerrado respecto a las otras medidas que van a ser apoyo para las pymes. Ese es el estado actual de avance de acuerdo y es lo que explica que los gremios, con toda su diversidad y con todas sus visiones, ¿no es cierto?, a veces críticas, incluso de algunas de las políticas que nosotros hemos impulsado como gobierno, ellos han estado disponibles a hacer esta carta de apoyo tan masiva. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Grau. Tiene la palabra la diputada Osandón. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades. Preguntarle por su intermedio al ministro Grau. Él mismo nos reconoce en este minuto que él necesita tiempo. Lo dijo claramente que necesitaba tiempo para ir avanzando en este tema que es tan importante. Mi pregunta es justamente eso, ¿por qué es el apuro que nosotros tengamos que votar en general?
cuando la carta dice habla específicamente de los 5 días hábiles, cuando él reconoce que se necesita tiempo para hacer las cosas bien, yo creo que de alguna forma como Congreso y como clase política tenemos que hacer esfuerzos serios para que parezcamos serios, porque todos sabemos lo que está sucediendo aquí, tratamos de decir que no, pero todos sabemos lo que se pretende. Aquí se quiere dar una señal, pero rápida por la fecha que viene, pero efectivamente el mismo ministro dice, y por eso le pregunto, ¿por qué el apuro que tengamos que votar, dado que usted mismo dice que necesita tiempo? Por eso reitero, por su intermedio presidente, la pregunta que hizo hace un rato el diputado Frank Sauerman a la ministra, si no existe la posibilidad que le quite la discusión inmediata. Porque yo creo que eso es lo que estamos muy entrampados. Aquí no hay malas intenciones, todos queremos que esto resulte bien, pero creo que si queremos dar mucha seriedad, tenemos que trabajar seriamente y eso también implica tiempo, el tiempo que sea necesario para que esto sea bien consensuado y llegue de buena forma a la sala. Gracias, presidente. Gracias, diputada Osandón, diputado Undurraga y ministra Jara. Gracias, presidente. Por su intermedio, primero saludar a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda, al ministro Sexpress, darle la bienvenida a esta comisión, a la subsecretaria Sexpress. Saludar también al presidente de la CUT y los distintos dirigentes. Y señalar, primero reiterar un poco lo que decíamos en la discusión ayer. Yo creo que es importante aumentar el salario mínimo, el aumento del costo de la vida afecta a todas las chilenas y chilenos y por lo tanto eso debe reflejarse también en un aumento del salario mínimo. Primera cosa. Segundo, creo que hay que valorar el acuerdo que el gobierno ha tenido con la CUT porque apunta a una política de ir generando acuerdos en esta materia. Pero tercero, tal como lo decíamos ayer también, el gobierno en los proyectos de ley relevantes en materia laboral ha sido felicitado, y lo hemos felicitado nosotros porque ha apuntado al diálogo tripartito. Fue en el caso del salario mínimo el año pasado, ha sido en el caso de las 40 horas, ha sido también en el caso de la reforma de pensiones, antes de presentarla hubo un diálogo tripartito, trabajadores, empleadores, Estado. El ministro de Hacienda, antes de irse, nos daba cuenta que lo mismo había pasado en materia de políticas de productividad. Entonces, si el diálogo tripartito es la forma de avanzar, también en esta etapa creo que es bueno avanzar con diálogo tripartito. Y en ese sentido, el proyecto tal como está es un proyecto que le falta contenido. Tiene una buena parte, que es lo que tiene que ver con el acuerdo con la CUT, pero le falta un avance con los empleadores y particularmente con las pymes, tal como lo decíamos tal como lo hicimos el año pasado. Entonces, en ese sentido quiero tomar las palabras del ministro de Economía que dice que es un acuerdo que permite avanzar en general. Yo quisiera proponer a esta comisión que solo avanzáramos en general y que no avanzáramos en la discusión en particular, porque dado que no están los acuerdos de financiamiento, no es posible seriamente votar a favor de aquellas cosas que tienen que ver con costos. Entonces no se trata de votar a favor la primera parte y dejar la segunda pendiente, como dice el ministro de Hacienda, sino que más bien las que tienen que ver con costos no es posible votarlas a favor si es que no está resuelto el cómo se van a financiar. Entonces, dado que es bueno ir construyendo acuerdos, dado que todos queremos que aumente el salario mínimo, dado que las mismas pymes nos dicen que es bueno que avance el proyecto, votémoslo en general hoy día y dejemos la discusión en particular para cuando ya esté listo el acuerdo. Desde el punto de vista del término del proyecto y a la gente que nos pueda estar viendo por el canal de la Cámara, señalarle que esto no afecta el término del proyecto, porque de todas maneras no va a estar listo esta semana ni la próxima. Entonces, desde el punto de vista del término del proyecto no afecta, desde el punto de vista de la seriedad del trámite legislativo y considerar lo que hemos felicitado al gobierno anteriormente, creo que es bueno completar el proyecto con las partes más numéricas del posible acuerdo con las pymes o con parte de las pymes, si finalmente no es con todas, y que votemos solo en general hoy día. A mi juicio no están dadas las condiciones para, sin estar la parte del financiamiento, votar aquellas que tienen que ver con financiamiento a favor hoy día. Gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Ulloa y luego le vamos a dar la palabra a nuestro invitado, don David Acuña, quien es presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Primero saludar a los ministros, como siempre, a nuestros colegas. En primer lugar, valorar la disposición del Ejecutivo en general, de la ministra Jara, del ministro Grau, porque el día de ayer, efectivamente, junto con algunos,
señalamos claramente que nos parecía insuficiente, valorando obviamente el esfuerzo y la necesidad de llegar a un sueldo mínimo de 500, pero esto tiene que hacerse con responsabilidad y con responsabilidad fiscal finalmente y con responsabilidad, con una buena política pública, porque lo que no podemos hacer finalmente es tirar un sueldo mínimo de 500.000 pesos, pero sin que eso se pueda efectivamente pagar. No podemos caer en este sueldo mínimo teniendo como consecuencia desempleo o, lo que es peor para mí, informalidad laboral, es decir, trabajar a la negra. Y eso tenemos que evitarlo, y para eso se requiere evidentemente de una mirada distinta, de una mirada más acogedora, más inclusiva, tal como se hizo el año pasado, ministra, cuando estuvieron los tres actores presentes en este gran acuerdo de aumento de salario mínimo entre 340.000 pesos a 410.000 pesos, que es el sueldo mínimo en la actualidad. Junto con ello, presidente, por medio suyo, yo quiero graficar esta política de la siguiente manera. Me escribieron ayer, un condominio tiene 50 trabajadores, lo típico son más de 20, 30 torres. Ellos pagan el sueldo hoy día que se va a aumentar de 410 a 500.000 pesos, significa 90.000 pesos por trabajador. Son 50 trabajadores, son 4,5 millones. Eso significa entre 500 copropietarios un aumento de prácticamente 130.000 pesos anuales. Y eso significa prácticamente aumentar de 12 gastos mínimos en el año a 13 gastos mínimos en el año. No estamos hablando de pymes, de medianas, micro, ni pequeñas, ni grandes empresas. Estamos hablando de un condominio, es decir, no persiguen fines de lucro. Recuerdo que el año pasado se acuerda, ministro, incorporar inclusive, y se incorporó finalmente aquellas organizaciones que no persiguen fines de lucro, pero que no obstante eso tienen trabajadores a su cargo y lo incluimos dentro del proyecto. Precisamente estoy colocando este ejemplo porque no se trata de personas jurídicas que persiguen fines de lucro, simplemente personas de clase media que viven en un condominio y que su aumento de costo es ese. Por tanto, hoy día lo que no podemos hacer, creo yo, es votarlo en particular. Coincido con el diputado Undurraga en el sentido de que votar a ciegas, sin saber cuál es el apoyo real que van a tener, insisto, no las MIPYMES, ni siquiera micro, pequeña y mediana. Estamos hablando de condominios, para colocarlo en un ejemplo claro. Es imposible votarlo de esta manera. Yo valoro efectivamente el acuerdo que se ha arribado porque hay un compromiso de llegar a un acuerdo dentro de 5 días hábiles, pero eso a la luz de hoy día es absolutamente insuficiente porque esta política, para que sea efectivamente seria, responsable, tiene que tener mayor claridad y tenemos que tener mayor antecedente para votarlo como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Me había saltado el diputado Giordano, quien también me había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar, por cierto, al Ejecutivo presente acá. Por su intermedio, solo quisiera llamar en general a la comisión a retomar el espíritu dialogante que hemos tenido. Creo que han habido, sobre todo, acusaciones hacia usted, presidente, que no vienen al caso, diálogos que tampoco habíamos visto anteriormente, que lo han obligado a usted a llamar al orden, y eso nos parece preocupante, ¿no? Como particularmente con comparaciones que a rato se vuelven odiosas, como comparar la presencia del Ejecutivo acá con la pertinencia o no pertinencia de tener ciertos invitados externos, legítimos, como pueden ser las pymes, en relación a la presencia del ministro Grau, que nos acaba de hacer una exposición muy clara. Creo que no corresponde. Es como cuestionar la presencia, por su intermedio, presidente, del ministro de Hacienda, y que eso reemplace el trámite en Hacienda. No creo que corresponda, y creo que no es el ánimo constructivo seguir en ese tipo de debates. Yo quiero saludar la actitud dialogante del Ejecutivo, de la ministra, de los ministros acá presentes, por su intermedio, presidente, porque efectivamente ha habido un esfuerzo por considerar cuestiones que se han planteado en esta misma comisión, que yo creo que abren un escenario y que nos permiten al menos definir que este es el salario mínimo al que queremos llegar, porque efectivamente las condiciones, desde que lo comenzamos a discutir el año pasado con la inflación acumulada, cambió, y la situación es así de simple. Y creo que el documento que hoy día se nos presenta, donde las propias pymes señalan que desean que el proyecto avance, también es una señal importante. Yo lamento en ese escenario que ya se dilate este proceso, que tengamos una tercera comisión en el trámite, porque además existe una garantía que está contenida en el proyecto que estamos discutiendo para las propias pymes, que es extender el subsidio ya existente por 2 meses más. O sea, si no aprobásemos esto, eso no existe. Y sin embargo, da la sensación a ratos de que se ocupa mucho el discurso pro pyme a conveniencia, porque cuando las pymes muestran esta disposición a que sigamos avanzando, o cuando apoyaron una reforma tributaria, bueno,
Eso no prosperó y lamentablemente las pymes actualmente van a tener un aumento en los impuestos corporativos más rápido de lo que lo podrían haber tenido. Yo quisiera preguntar en relación a esto, los costos tributarios, pensar, aprovechando que está el ministro de Hacienda, pensar una estructura de subsidios como la que teníamos para la discusión del salario mínimo anterior, que yo creo que es como el consenso al que todos quisiéramos arribar. ¿Qué implicancias tienes en términos de costo fiscal? Porque lamentablemente no tuvimos reforma tributaria aprobada y yo creo que todos quisiéramos que el Estado pueda financiar y ayudar a las pymes lo más posible, pero a mí a ratos me resulta contradictorio permanentemente acordarse del Estado cuando queremos estos subsidios, pero cuando queremos otorgarle más recursos al Estado para que pueda generar los subsidios y podamos tener mayores salarios en la economía nacional, finalmente se niega esa posibilidad. Entonces, yo quisiera entender esos diseños, por su intermedio, presidente, cómo afectan el área fiscal y qué compromisos tributarios podrían requerir. Gracias, diputado. Le doy la palabra ahora a la ministra Jara y posteriormente le pedimos a David que se pueda acercar a la mesa para su exposición. Ministra. Gracias. Yo, presidente, quería pedirle la palabra para hacer un punto, comentar un elemento que tiene que ver con la naturaleza del salario mínimo. Yo creo que es sumamente necesario preguntarse qué pasa o qué pasaría si no hubieran normas de salario mínimo. No se preocupe. Sí, no se preocupe. ¿Qué pasaría con los sueldos de los trabajadores si no hubiera salario mínimo? Porque por algo existe el salario mínimo y por algo el salario mínimo históricamente viene de una decisión de los estados para proteger a los trabajadores más vulnerables del país, a los que tienen menores ingresos. Y si aquí se está pensando en que a partir de un apoyo transitorio que se ha hecho a cierto tamaño de empresas, de ahora en adelante se va a requerir la venia de los empleadores para subir el salario mínimo, estamos muy mal. Estamos muy mal. El salario mínimo es un salario protegido para aquellos menores ingresos tienen y no se puede perder la naturaleza. Ustedes saben que nosotros hemos tenido toda la disposición al diálogo con la oposición, con el oficialismo, con los empleadores y con los trabajadores. Pero el salario mínimo es una norma de otra naturaleza, que lo que hace fijar es un piso de ingreso para el valor del trabajo, para que la gente se pueda mantener. Entonces, como se ha hablado harto de responsabilidad, yo también quisiera hablar de responsabilidad con 1 millón de personas que ganan el salario mínimo, de responsabilidad con 2.700.000 personas que va a alcanzarles igualmente este beneficio, porque están unos pocos miles de pesos más arriba nomás que el salario mínimo. Y esas personas también necesitan certezas para vivir tranquilas. Nosotros sabemos que en este Congreso Nacional, en esta comisión, se ha expresado una opinión en torno a que podemos discutirlo en particular, pero es súper importante dar una señal en torno a quiénes están disponibles o no para que el salario mínimo avance efectivamente a los 500.000 pesos. Yo me pregunto si el gobierno no hubiese logrado este acuerdo con la central, ¿cuál habría sido la discusión? Que hay que llegar a los 500.000 pesos, que tiene que ser menos de los 500.000 pesos, que tiene que pasar los 500.000 pesos. Tenemos un acuerdo y eso es muy buena noticia para el país, es muy buena noticia para los trabajadores. Vamos a tener en detalle además un apoyo a las pymes, pero es importante saber si vamos a estar sí o no por aumentar el salario mínimo a los 500.000 pesos. Sobre el tema de los temas fiscales que se mencionaban, yo solamente quisiera recordar por su intermedio, presidente, que aquí vienen varios temas más que el salario mínimo y el subsidio, y que todos tienen su debido financiamiento y ayer fue presentado por la IPRES. Se amplía la cobertura de la asignación familiar. Pucha, que es importante. Los que han recibido el familiar por los hijos y cuando le llega, ¿cierto?, junto con el sueldo, que a veces sirve para pagar la luz o para comprar el gas, ¿sabe lo importante que es eso? Está también el subsidio al ingreso mínimo garantizado, que tanto se pidió prolongarlo. Aquí se está prolongando. Entonces, hay elementos en los que se puede avanzar. Hay elementos. Y por cierto, si en el tema de las pymes hay que tener más tiempo, lo tendremos. Pero en los otros, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Esa es la pregunta, presidente. Yo llamo a pensar un poco en la naturaleza del salario mínimo y por qué existe en el país y en el mundo. Si se requiriera siempre el permiso de los empleadores para subir el salario mínimo, entonces no tendría sentido la figura del salario mínimo. ¿Saben por qué?
porque cuando el empleador está de acuerdo, lo pone en el contrato individual. No tendría sentido la naturaleza del salario mínimo. Ese es el punto. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Diputado Sauerman, diputado Sandón, me pidió la palabra el ministro Marcel para hacer un comentario y está la exposición de David pendiente. Yo lo que les propongo es que escuchemos primero a la Central Unitaria de Trabajadores y posteriormente le doy la palabra a usted. ¿Bien? Ministro. Yo solo quería señalar un par de puntos que creo que es importante que tengamos claro. Como bien explicó el ministro de Economía, y como me parece que queda bastante claro también de esa carta firmada por las organizaciones de PYME, la discusión que ellos están teniendo no es sobre el monto del ingreso mínimo. La discusión que ellos están teniendo es sobre las características de la compensación que habrá a las pymes para financiar el pago del ingreso mínimo. Por lo tanto, lo que ellos están discutiendo tiene que ver con una parte de este proyecto, no con el conjunto. En segundo lugar, presidente, a mí me ha tocado ya ciertas experiencias de votaciones en general. Creo que nuevamente hay que recordar qué es lo que es la votación en general en este caso. Es la idea de legislar sobre el incremento del ingreso mínimo. Espero que no volvamos a cometer el error de resolver discusiones en particular en la votación general. En tercer lugar, presidente, respecto del tema de los plazos, ¿por qué al Ejecutivo le importa que avance este proyecto? Al Ejecutivo le importa que avance porque tenemos ahora, ¿cierto?, la próxima semana distrital, ¿cierto? A lo mejor, de acuerdo a lo que sugería el diputado Undurraga por su intermedio, presidente, a lo mejor la comisión puede sesionar la próxima semana, ¿cierto?, si se mantiene la urgencia. Pero resulta que después tenemos 2 semanas de trabajo legislativo y tenemos una nueva semana distrital. Y con esa semana distrital se nos acaba el mes. Y creo que lo que quisiéramos es que el ingreso mínimo se pagara dentro de este mes. En la medida que vamos agregando comisiones a la discusión de un proyecto, por supuesto que también se va haciendo más difícil y más lenta la tramitación de un proyecto. Entonces, claro, uno puede decir, ok, la primera semana, vuelta de la distrital, se ve en la Cámara, luego se verá en el Senado. ¿Y qué pasa si tenemos tercer trámite? Vamos a dejar a los trabajadores sin incremento de ingreso mínimo en el mes de mayo. Entonces, creo que ese es fundamentalmente el tema de los plazos. Por eso es que nosotros insistimos y le ponemos las urgencias que corresponden, porque, cierto, más allá de la fecha en la cual se mandó el proyecto, lo que nos interesa es que el proyecto se apruebe antes de que termine el mes de mayo, que es cuando corresponde pagar los sueldos con el ingreso mínimo incrementado. Eso es, presidente. Gracias, ministro Marcel. David, le damos la bienvenida y le damos la palabra para que pueda exponer sobre el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los diputados y diputadas también presentes en esta discusión. Quiero partir tomándome 30 segundos para decir a quién represento. Mi nombre es David Acuña Millagüeyque, soy presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, trabajador del comercio también. Tengo un contrato de trabajo, todos los meses recibo también una remuneración por parte de un empleador, donde también negocio colectivamente. La Central Unitaria de Trabajadores representa cerca de 750.000 trabajadores y trabajadoras de Chile. 300.000 trabajadores aproximadamente del sector público y 450.000 trabajadores aproximadamente del sector privado, ligados al Código del Trabajo, también trabajadores que reciben desde ingreso mínimo, tanto trabajadores del Estado como trabajadores del mundo privado, como también trabajadores que reciben también salarios más elevados. Por lo general, los que están más elevados no están ni sindicalizados, ni tampoco la ley se los permite, así que quiero partir desde esa base. Bueno, nosotros como Central Unitaria de Trabajadores partimos esta negociación haciendo un análisis de la negociación del año anterior. Esta tuvo una matriz que reajustó el salario mínimo, pero adicionalmente creó otros bonos, como el bono a la canasta básica de alimentos, que es un bono que hoy día también muta y se complementa con lo que es el bolsillo electrónico. No solamente negociamos salarios, también negociamos beneficios laborales como
la implementación o la ratificación del convenio 190. También le pedimos al gobierno la ratificación, que avanzara el proyecto 40 horas, que tanto también se ha nombrado acá, y también el tema de la reforma de pensiones, que también se ha nombrado mucho acá. Pero efectivamente nosotros hicimos algo que no se había hecho históricamente dentro de las negociaciones del salario mínimo en Chile, que fue también incluir, no en la mesa de negociación, yo esto quiero dejarlo como bien claro, no fue en la mesa de negociación, fue una mesa complementaria que fue con el Ministerio de Hacienda, donde también nosotros solicitamos un apoyo a las pymes. ¿Y eso por qué? Porque nosotros entendíamos que efectivamente las pymes, que realmente son pymes, ahí tenemos otra diferencia, efectivamente necesitan apoyos. Y esto para crear una cultura solidaria, con políticas laborales claras, con una mirada multidimensional, con lo que nosotros planteamos fuertemente, que es la construcción de trabajo decente para los trabajadores. Esta matriz fue gradual, escalonada, con gatillos también de inflación, lo cual creemos que fue una muy buena manera de negociar, ya que también fue entregando certezas y el proceso, que como fue de manera gradual, también le permitió a muchas empresas ir adaptándose también dentro de estos mismos procesos. ¿A quiénes llega la negociación del salario mínimo? Entre 890.000 y 907.000 trabajadores y trabajadoras, de un universo contemplado de cerca de 5.200.000 trabajadores que están bajo el concepto de lo que es el seguro de cesantía. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque son formas claras y constantes de poder medir también lo que es la empleabilidad. Tengamos en cuenta que el incremento del año anterior, que fue cerca de un 17%, no afectó la tasa de desocupación en el trimestre entre mayo del 2022 y enero del 2023. En enero tuvo una pequeña alza, pero estacionaria, lo cual efectivamente no afectó la contratación ni la generación de empleo de trabajadores y trabajadoras. La negociación del salario mínimo también tengamos en cuenta que nosotros planteamos que lamentablemente los trabajadores, y bien como también lo decía un diputado, quiero corregir por su intermedio, presidente, que no fueron 17 meses, sino que aproximadamente, tenemos un gráfico de 5 años atrás, pero cerca de 10 años los salarios reales de los trabajadores y trabajadoras de Chile han venido disminuyendo, así como efectivamente el costo de la mano de obra nos va de la mano con el costo nominal de los salarios. Hay una brecha de cerca de un 12,5% de diferencia entre estos montos. ¿Qué quiere decir esto en simple? Nosotros lo tratamos de explicar. Si bien tenemos más platita en el bolsillo, pero no alcanza por mucho menos cosas. Tengamos en cuenta también el alto impacto que ha tenido el costo de la vida, el alza de la canasta básica. La canasta básica saltó desde 54.000 en algún momento hasta 67.000 pesos en su peor momento. Entonces, efectivamente, han habido incrementos los cuales han afectado directamente a los trabajadores. Es por todo esto que nosotros hemos planteado que estos aumentos graduales, con responsabilidad y también entregando certeza a los trabajadores y seguridad económica también a los trabajadores, nos permiten ir avanzando. ¿Y por qué nosotros decimos que efectivamente el salario mínimo los 500.000 pesos hoy día no es solamente un número, no se compone solamente un número, sino que nosotros lo hemos planteado históricamente como poder sacar a una familia pobre hoy en Chile de la línea de la pobreza. Y hoy día la línea de la pobreza, estimados diputados y diputadas, se encuentra sobre los 576.000 pesos. Entonces, poder llegar a la meta de los 500.000 pesos de manera acelerada nos permite no superar esa meta, sino que nos permite poder ir en una ayuda real y concreta para las familias de los trabajadores chilenos. Entonces, nosotros saludamos mucho desde la central que la discusión no sea en torno al incremento del salario. Las pymes también lo ratifican hoy en su acuerdo y dicen, no es el problema el número, el problema es el subsidio, el problema es otro, efectivamente, cómo podemos llegar a ese número. Pero y aquí también quiero poner un tema que es fundamental. Se ha hablado... Ayer escuchaba yo en la discusión que se planteaban algunos temas en torno a la responsabilidad. Nosotros hemos querido ser responsables porque colocar demandas o números de manera que no son alcanzables y que no son concretos, para nosotros no nos parece bien. Yo escuchaba diputados lamentablemente que decían, chuta, lleguemos entonces a 600, 800.000 pesos. Nosotros creemos que efectivamente los 500.000 pesos nos permiten, de manera escalonada y responsable, nos permiten ir entregando certezas. ¿Por qué planteo esto? Porque efectivamente hay una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio que plantea
que hace una encuesta en Estación Central a los trabajadores que son informales y les plantea la siguiente pregunta. Si usted tuviera la posibilidad de desarrollar otra actividad o tener un empleo estable como dependiente y dejar de ser vendedor ambulante, ¿cuánto dinero líquido mensual estaría dispuesto a aceptar para este trabajo o actividad? Quiero decirles que el 60% de las personas habló entre un sueldo de 500 y 850.000 pesos líquidos. Entonces, efectivamente, nosotros planteamos que fortalecer el salario permite también ir generando competitividad y poder también ir fortaleciendo que las personas puedan también hacer de manera atractiva un trabajo. Y aquí nosotros, ¿por qué hablamos tanto de fortalecer el salario? Porque también el salario hoy, lamentablemente, se está transformando en la última frontera hoy entre una vida digna y la precarización del trabajo. Quiero tomar a colación hoy día que existe un conflicto bastante grande con trabajadores de Walmart, de una empresa transnacional, que no respeta los derechos laborales, ni tampoco respeta la legislación, lamentablemente la legislación chilena, la cual ha fallado en distintas ocasiones, y ellos lo que están haciendo es eliminar un cargo que estaba bien remunerado, que era el cargo de cajera, y lo están reemplazando por un cargo el cual es operador de tienda. No porque necesiten eliminar las cajeras, sino porque necesitan bajar los sueldos de los trabajadores para generar mayores utilidades. Pasa lo mismo con Sky y pasa lo mismo con otras empresas. Entonces, efectivamente, nosotros planteamos que fortalecer el salario permite generar esta frontera entre la precarización del trabajo y también poder contar con un salario digno. Y es aquí, presidente, para ir terminando, donde nosotros planteamos distintas instancias dentro de esta negociación. El bolsillo electrónico, la reformulación de la canasta básica, que afecta al IPC, el incremento también de la asignación familiar, que también está dentro del acuerdo, donde van a ingresar más de 100.000 personas, trabajadores y trabajadoras, a poder tener el beneficio de la asignación familiar, lo cual también abre la puerta o apertura la puerta también para otros beneficios que están directamente ligados, como una ayuda concreta que también fue legislada acá en el Parlamento, como es el bono marzo. Entonces, efectivamente, nosotros estamos viendo buscando alternativas en torno al rol del endeudamiento y efectivamente planteamos también dentro de nuestra negociación las empresas y pymes y también lo que es el suministro. Empresas y pymes donde pedimos la modificación de la calificación por número de trabajadores, impedir la creación también de holding de pymes y que el subsidio también, o los subsidios fueran también efectivamente entregados a pymes reales. Es ahí donde nosotros hemos estado trabajando, hemos estado conversando también. Creemos que el fortalecimiento del salario para nosotros es muy importante y es aquí donde hemos escuchado que efectivamente hay un avance, todos plantean que se tiene que fortalecer el salario, que el ingreso mínimo nadie está en desacuerdo de que debiera seguir, pero nos preocupa el rol que ha tomado lamentablemente el tema de las pymes, porque vemos que lamentablemente existe un doble discurso también, porque muchas veces busquemos apoyarlas, pero podríamos apoyarlas de otra manera, el pago efectivo a 30 días, bajarle efectivamente los costos, este acuerdo que se llega con las pymes, que el año pasado, para ponerlo como dato también y antecedente, no se llegó a acuerdo con todas las pymes tampoco dentro de la negociación que existió. Hay entre 2 a 3 pymes que por lo general, lamentablemente, se niegan a todo avance social que vaya en ayuda también de los trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos de reforma tributaria, no se puede avanzar en reforma tributaria. Cuando hablamos de pensiones, tampoco. En el tema de 40 horas, que fue un diálogo donde todos los actores tuvimos que ceder y gran parte de este beneficio también fue directamente a las pymes con gradualidad, porque las 40 horas no se implementan ahora derechamente, tienen una gradualidad. Entonces, efectivamente, se ha ido avanzando. Creemos que necesitamos avanzar, pero no utilizar políticamente a las pymes, porque aquí no es una fecha si es antes del 7 o después del 7. Para nosotros es importante tener la certeza como trabajadores y trabajadoras de poder contar con la voluntad de poder contar con una fecha clara para el aumento del salario de los trabajadores y no ocupar políticamente a los trabajadores y la necesidad y el anhelo de los trabajadores en poder tener un salario digno y decente que nos alcance para muchas veces incluso para sobrevivir. Y yo ahí también, efectivamente, como se ha hablado acá, les pedimos que no hagamos caricaturas, que por favor avancemos, entendemos que hay un diálogo, el diálogo
nosotros hemos fortalecido el diálogo, hemos avanzado, y el diálogo bipartito que hemos tenido con el gobierno también lo hemos tenido con empresarios y empresarias, y esperamos también poder seguir teniéndolo. Nos hemos preocupado bastante de que efectivamente se pueda fortalecer el salario, porque creemos que hoy, con las necesidades de la gente, no debemos jugar. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu exposición. Tenía la palabra, le agradezco, diputado Sandón, diputado Sauerman. Ustedes habían pedido la palabra antes, así que... Presidente, ¿va a hablar? Hablaron los ministros al inicio y habló don David Acuña. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. Bueno, saludar al presidente de la CUT y felicitarlo por tener el privilegio de estar en esta comisión que no todos pueden tener, porque efectivamente hubiésemos querido escuchar aquí a la pequeña empresa, pero yo quiero hacer alusión a dos puntos que los ministros dijeron. Primero, el tema, vuelvo a repetir el tema de los plazos. Aquí se pone como urgencia votar este proyecto a la brevedad. Todos tenemos, ¿cierto?, ya una noción por cuál es el apuro tan importante, pero la verdad que el año pasado lo aprobamos, se promulgó el 28 de mayo y el año antepasado se promulgó la ley en julio. Así que apuro de verdad que no hay. Los trabajadores no van a perder el reajuste ni mucho menos, y yo lo quiero dejar súper claro para que aquí no se transforme en un cuco de que si no lo aprobamos hoy día o mañana no va a haber reajuste el 1 de mayo. El reajuste se va a hacer de todas maneras porque es retroactivo según establece la propia ley. A mí también me llama la atención que el ministro de Hacienda, por su intermedio, presidente, nos haga cargo de lo que ayer decíamos respecto de la proyección de los empleos que se pueden destruir hacia el futuro, porque ayer se hizo una exposición respecto de lo que era el mercado laboral hasta ahora, pero a nosotros nos hubiese gustado ver una exposición en donde se viera el efecto que puede tener el alza del salario mínimo a 500.000 pesos, porque nadie tiene la intención de aprobarlo, ¿cierto?, provocando un daño al mercado laboral y a la reactivación económica, y por eso ayer pedíamos, ¿cierto?, que se hiciera una exposición de ese tipo para podernos quedar mucho más tranquilos con la aprobación del proyecto. En tercer término, decirle, presidente, nosotros tenemos la intención de aprobar este proyecto por este aumento. ¿Quién se puede negar? Pero claramente no estamos en condiciones de hacerlo si no están, ¿cierto?, las tranquilidades para las pequeñas empresas y los aportes específicos con números y datos y fechas para poder saber cómo se van a financiar desde las pymes. Como ha dicho el propio presidente de la CUT, la pyme no tiene ningún inconveniente el subir el salario mínimo. Si el problema es cómo lo va a pagar. Y esa es la gran discusión que estamos teniendo en este momento. Y por último, la ministra hace una alusión que a mí me parece un poquito impropia, porque el decir que el gobierno no tiene por qué preguntarle a los empleadores cuándo subir el sueldo mínimo. Entonces, fuera por eso, pues, presidente, el presidente de la República no se juntaría con los empresarios en reiteradas ocasiones para tratar de mejorar el clima, porque justamente de eso se trata, que aquí construyamos el país entre todos y no sean imposiciones las que hoy día ganen en la discusión. El presidente de la CUT, por su intermedio, presidente, habla de un diálogo tripartito. ¿Cuál es el diálogo tripartito? Yo veo dos patas. Tripartitos son tres. Aquí no está la pyme, está el gobierno y está la CUT. Por lo tanto, el acuerdo fue entre dos partes y no entre tres. Entonces, a nuestra preocupación, le reitero, presidente, no es con el monto, lo vuelvo a repetir, no tenemos problemas con eso, tenemos problemas más bien con la tranquilidad que nos quede respecto de qué ayudas van a recibir la pyme y en qué tiempo, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser los requisitos, y esa es la tranquilidad que nosotros le pedimos al gobierno que nos dé. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerman. Diputada Sandón. Gracias, presidente. Bueno, un poco en la misma línea del diputado Sauerman. Yo también quiero referirme, que me llamó mucho la atención las palabras de la ministra por su intermedio, cuando habla de la naturaleza, ¿no es cierto?, del salario mínimo, de dónde viene. Nadie se opone, ¿no? Todos entendemos, todos queremos lo mejor, todas las personas que hemos tratado y hemos trabajado una vida entera por tratar de superar la pobreza de mucha gente, sabemos lo importante que es, ¿no? Así que por favor eso no lo pongamos en duda, porque eso no está en duda acá, y que el presidente de la CUT lo tenga sumamente claro, que ese diagnóstico lo compartimos 100%. Pero yo creo que efectivamente uno no puede poner como, no sé si me equivoco y pido disculpas a la ministra cuando pone un poco en duda el rol, si le preguntamos al empleador, cuando justamente tenemos al presidente en la ENADE haciendo esfuerzos importantes, justamente pidiendo la colaboración
de los empresarios, que es lo que todos queremos en Chile. Si en el fondo todos queremos eso, colaboración entre todos y así todos vamos a estar mejor. Y también quiero conectar un poco esto también porque siento que hay una pequeña como discordancia con toda la exposición que hizo el ministro Marcel ayer, sobre todo cuando él trata de explicar que, y bueno, y uno le cree, por supuesto, que con este aumento del salario mínimo no hay destrucción de trabajo. Mi pregunta que ayer quedó sin responder, y yo la pregunta no era si no había destrucción, sino que cómo íbamos a generar más empleo en estas condiciones. Porque sí, los salarios mínimos, el alza en el salario mínimo sí tiene consecuencias. Entonces, por eso tiene que darse estos diálogos tripartitos y si son 4 tripartitos o 5 partitos, con todo lo que tengan que hablar, tiene que estar porque efectivamente hay consecuencias y esas consecuencias siempre las pagan los más vulnerables. Porque ¿a quién despiden? Al de salario mínimo, al que tiene menos capacitación y normalmente a la mujer. Así que sí hay consecuencias, el salario mínimo lo tiene. Y los que somos más viejos nos acordaremos, y me imagino que el ministro Marcel también se acuerda, algo que yo pienso que el ministro de Hacienda en su minuto, el ministro Ninata, hasta el día de hoy se arrepiente cuando él subió abruptamente el salario mínimo y después tuvo un alza al desempleo que fue brutal. Entonces las cosas sí tienen consecuencias y es por eso que hay que tomarse el tiempo y hay que hacerlo bien. Claramente estamos por la idea de legislar. Todos queremos tener un salario mínimo más alto, pero que no tenga consecuencias negativas, porque las consecuencias negativas siempre lo paga el que está más abajo en la cadena productiva, en este caso la persona con menos capacitación, y normalmente muchas de ellas son mujeres también. Así que es por eso que yo le pido que, si bien quieren votar, por favor no vayamos a los puntos intermedios, sino que sea en general, porque creo que ahí nos falta un poquitito más. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Lave. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a David, agradecer la presentación, pero corregir algo. Don David, por su intermedio, presidente, dijo bipartito, que me parece totalmente de mal gusto, no con usted, sino en que esto debería ser multipartita, digamos, tomando en cuenta que afecta a miles de personas. Una pregunta para después poder hacer una precisión. Del porcentaje de que usted representa por su intermedio, señor David, de la CUT, ¿cuántos de ese porcentaje son pymes? ¿Ya? Porque pareciera ser que hoy día, evidentemente, no pareciera ser, es una realidad, las pymes no estuvieron invitadas, no se les consideró, pero pareciera ser que el ministro Grau vino en representación de las pymes, lo cual me parece de muy mal gusto. Presidente, lo otro, con respecto deme un minuto, con respecto al salario mínimo, estamos todos de acuerdo que es algo que hay que mejorar, eso no lo discutimos, pero yo tengo un déjà vu. Ministro, por su intermedio, presidente. Lástima que no esté la ministra Jara. Pero yo tengo un déjà vu. La reforma de pensiones que presentó el gobierno pasó exactamente lo mismo. Por querer apurar el tranco, finalmente nos dejan en una posición incómoda. Y decirle al ministro, por su intermedio, presidente, que su presidente, Gabriel Boric, también votó la idea de no legislar en reiteradas ocasiones. Por ende, finalmente, eso es. Y cuando uno no quiere votar algo a favor es porque no está convencido y hoy día efectivamente las pymes no han sido consideradas, no están los datos y tenemos un cheque en blanco en la mesa que yo no estoy disponible a firmar. Pero usted manda, presidente, si lo quiere poner en discusión, le puedo pedir un favor más, me sumo a los diputados que me antecedieron, es que lo votemos en general y no nos obligue a votarlo en particular, porque de verdad que votar el paquete completo es tremendamente irresponsable, porque finalmente la CUT representa a un 8,8% y a esta altura podría ser un 10 máximo, y no representa a los más de 7 millones de chilenos que hoy día son trabajadores regulados. Entonces, presidente, de verdad, si vamos solamente a legislar para un 11%, me parece muy mal gusto. Gracias, presidente. Bien, diputado, yo solamente quiero pedir que seamos respetuosos a todo nivel con las organizaciones que también se invitan. No está bien, pero de repente uno no descalifica solamente verbalmente. Uno hace imputaciones que son indirectas, diputado, y yo en eso quiero pedir respeto, porque la CUT, querámoslo o no, es una organización que, como acá se ha dicho, representa una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras. Como también es representativa la carta que leyó al inicio el secretario, en donde hay organizaciones que entiendo además se han ido sumando otros actores. Entonces pido respeto para que ese tipo de insumos puedan ser útiles para el trabajo de esta comisión. Me había pedido la palabra diputada Veloso, diputado Cuello.
y diputado Giordano. Ministro. Sí, no, quiero recalcar algo que se ha dicho bastante, pero me parece importante ponerlo sobre la mesa. No creo que a un Congreso le toque en un tono paternalista decidir si es que el acuerdo que firmó o que firmaron organizaciones están en lo correcto o no. Ellos se comprometieron, el gobierno se comprometió con las pymes estuvieron de acuerdo a esta modalidad en la cual hay un compromiso de seguir discutiendo cómo se les va a acoger, cómo se les va a respaldar. El gobierno ha dado muestras de que le responde a las pymes y que cumple sus compromisos cuando dice que va a llegar a acuerdos. Lo hicieron con el alza de salario mínimo anterior y me parece que es una suficiente razón y legítima para que las pymes hoy día confíen en la palabra del gobierno y no creo que tengamos que ser los parlamentarios quienes les digamos a la ciudadanía y a las organizaciones que nosotros sabemos más que ellos qué es lo que es mejor para ellos. Respecto a la CUT, me parece efectivamente que hay que tener un tono más amable. No porque no estén el 100% de los trabajadores de este país, significa que no sean representativos de aquellos que se afilian y que son parte. Y por cierto, no creo que ningún trabajador de este país esté en contra de subirse el sueldo, el ingreso mínimo, cuando se ha tocado votar en esta Cámara el aumento de nuestro salario y de nuestra dieta. Ha sido la izquierda la que ha estado por bajarla y ha sido la derecha quien se ha resistido a bajarla y muy por el contrario aprobaron muchas veces aumentos. No veo por qué ahora no podemos aumentarle el ingreso a los trabajadores cuando hay un compromiso del gobierno que se va a hacer cargo del único flanco que se ve acá y es cómo le va a afectar a las pymes. Ya se hizo cargo una vez, no me cabe duda se va a hacer cargo otra vez. Así es que me gustaría que mantuviéramos un tono más racional en esta discusión. Gracias. Gracias, diputada Veloso. Diputado Cuello. Diputados, por favor. Sí. Gracias, presidente. Mire, yo solo quiero mencionar dos elementos. El primero de ellos que tiene que ver con la variación en la posición que se ha visto en esta mesa, porque en principio el condicionamiento tiene que ver con escuchar a las pymes. Sin embargo, tenemos una carta de las pymes que está firmada ahora no por 15, por 21 gremios de pequeña y mediana empresa, incluida la multigremial, y en consecuencia las pymes han fijado una posición y han pedido que se avance en este proyecto. Entonces, pero ahora se dice que estamos esperando datos. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, ¿qué vamos a pedir? Si la voz de las pymes o los datos, porque eso de los datos es algo nuevo, no estaba en mi radar por lo menos, no lo había escuchado nunca. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo es reforzar algo que ha mencionado la ministra del Trabajo respecto de la naturaleza del sueldo, y incluso más, si no se... Son diputados. Si es posible... Diputados, por favor, he pedido el mismo respeto para cuando ustedes intervienen y estoy pidiendo el mismo respeto para el diputado Cuello. Gracias, colega, muchas gracias. Entonces, yo quería reforzar algo que ha mencionado la ministra del Trabajo respecto del sueldo mínimo, cuál es su naturaleza, y tiene que ver mucho con la naturaleza del derecho al trabajo, porque acá el derecho al trabajo es por naturaleza irrenunciable, porque estamos en presencia de dos partes que son económicamente distintas y por lo tanto si esto se deja la libertad de las partes y cuando se busca siempre el acuerdo de ambas partes, por supuesto que en definitiva se van a ir reduciendo eternamente la desigualdad, y por eso hoy día existe el salario mínimo a nivel legal, porque en definitiva establece este mínimo obligatorio, porque de otra forma sencillamente el sueldo sería inferior en función de la utilidad o las rentas que percibe cada empresa. Entonces eso tiene que ver justamente con la esencia del derecho al trabajo. Eso es corregir una relación entre partes desiguales, y por lo tanto el sueldo mínimo responde también a esa lógica. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputado Giordano y después don David, que también me ha pedido la palabra, antes del ministro Marcel. Sí, gracias, presidente. No, por su intermedio aclarar algunas cosas. El tripartismo no es un invento ni de la CUT ni del gobierno, sino que es un estándar internacional para llevar las relaciones laborales a ciertos supuestos y consensos mínimos. Chile de eso tiene mucho retraso y en términos salariales, además, precisamente por lo mismo, porque tiene muchos problemas en la génesis de sus relaciones laborales, tiene un retraso que data de mucho tiempo. Yo quiero volver a saludar que existe una definición muy clara del Ejecutivo de adelantar los 500.000, precisamente por lo que decía, por su intermedio, presidente, don David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que efectivamente la línea de la pobreza familiar hoy día supera esos 500.000. Y por lo tanto, necesitamos, y creo que es muy valiente que un gobierno decida perseguir ese objetivo, necesitamos apurar el tranco. Ahora bien, por su intermedio también, presidente, el diputado Sauerbaum pedía tener la tranquilidad para votar este proyecto. Yo, en el fondo, quisiera darle la tranquilidad de que la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, CONUPIA, CONAPYME,
Confederación de Dueños de Camiones de Chile, Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Chile Certura G, Cámara de Comercio y Turismo del Paraíso, Asociación de Exportadores Manufactureras Sexma, Párvulo Red AG, Federación de Mujeres Empresarias de Arica y Parinacota, FENABUS, MIPYMES AG, CONEFECOP, Cámara Regional del Comercio Valparaíso, Asociación Nacional de Empresas de Eventos de Turismo y Negocios, Una Pyme, CONATACOCH, CP Pyme, ASECH, FEDETUR, ACHIGA, CONTRAMED, APIS, la multigremial, Juan Pablo Sued, está como firmante, ya están dando la tranquilidad de que por favor avancemos en este proyecto. Entonces, tener la coherencia de que si el argumento es las pymes, a pesar de que, por su intermedio, presidente, también no son los únicos que pagan salario mínimo, la gran empresa también lo paga en un 20%, y probablemente, si consideramos que el 50% de los trabajadores gana menos de 500.000 pesos, yo creo que esa cifra sube alto en el porcentaje que recibe un poquito más de 410.000 pesos actualmente. Por favor, avancemos en este proyecto, pongámoslo en votación y hagamos que se pueda dar una señal hacia ahí los trabajadores que no solo tiene una urgencia producto del 12% o 13% de inflación que acumulamos en los últimos 12 meses, sino que el retraso salarial que tenemos que tratar de superar nos propone un desafío bastante, digamos, de mayor envergadura y tenemos que apurar el trámite. Gracias. Gracias, diputado. Don David. Presidente, solamente de responder brevemente dos temas. Cuando yo hablé de diálogo bipartito es porque los tratados internacionales de la OIT fijan que el salario mínimo debe ser discutido entre gobiernos y trabajadores. Nosotros el año anterior efectivamente planteamos la necesidad de poder conversar también con las pymes, que nos parece muy bien que hoy día nuevamente hay un acuerdo de manera transversal, el cual permita también ir a un apoyo real de las pymes. En el tema de la representatividad, ¿yo por qué quise plantearme así? Porque efectivamente nosotros representamos trabajadores y trabajadoras sindicalizados, pero que lamentablemente que muchas pymes o muchas empresas no pueden sindicalizarse y no pueden tampoco organizarse de manera colectiva, tanto por temas legales, porque muchas veces también existe la represión también por parte de algunas empresas. Entonces, lamentablemente, pero nosotros las leyes, las que gestionamos, de hecho, en diciembre estuvimos acá también por la negociación del sector público, donde yo planteaba que nosotros representamos 300.000 trabajadores de cerca, si me corrige el ministro, cerca de 1 millón de trabajadores, o no sé, un número importante, 500.000, 600.000 trabajadores del Estado. Nosotros negociamos el reajuste para todos los trabajadores, no es diferenciado solamente para los que están afiliados o no afiliados a la CUT. Cuando planteamos el tema de las 40 horas o el tema de mejorar alguna normativa, no lo planteamos solamente para los trabajadores afiliados o no afiliados a la central, sino que para todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que efectivamente necesitamos ir achicando estas brechas. El 12% que yo les planteaba versus el salario nominal del salario real es muy importante. Creemos nosotros fuertemente en el diálogo bipartito y tripartito, porque efectivamente el diálogo bipartito que mantenemos con los empresarios directamente, con la CPC, el diálogo bipartito que mantenemos con el Estado, con el gobierno, y el diálogo tripartito que mantenemos tanto con trabajadores, empleadores y también el gobierno, nos permite también ir avanzando. Nos ha permitido avanzar en grandes acuerdos, así que queremos seguir fortaleciendo también los espacios de participación, queremos seguir fortaleciendo, pero en los diálogos siempre las voluntades de poder avanzar y poder ceder en ciertos temas siempre van de la mano. Siempre hay que ceder un poquito para poder avanzar. Creemos que es importante fortalecer el salario, creemos que la representatividad debe ser, y efectivamente cuando hablamos, con esto termino, presidente, cuando hablamos de las pymes también tenemos que ver la representatividad de algunas, porque efectivamente hay un número importante de trabajadores que son pymes unipersonales. Entonces, organizaciones que son de pymes unipersonales, que también lamentablemente muchas trabajadores que hoy día también se consideran una pyme, tampoco aportan directamente con la seguridad social y la construcción de beneficios colectivos. Entonces es ahí donde nosotros creemos que efectivamente se debiera fortalecer, que las pymes que efectivamente reciban beneficios estatales debieran también irse formalizando cada vez más para poder también entre todos ir empujando los cambios sociales. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, David. El diputado Moreno, la diputada Chicardini, y después le doy la palabra al ministro. Gracias, presidente. Lo primero, al ministro Marcel, por su intermedio, presidente, cuando usted se refería al error de votar en contra
la idea de legislar algo se refería a la reforma tributaria, me imagino. Si es que es eso. Lamento notificarlo que podrá ser ministro todo el año que quiera, pero no tiene la potestad de calificar un por su intermedio, presidente. Sí, Dije por su intermedio porque están constantemente citando la reforma tributaria, entonces es una materia que hay que discutir. Entonces, quisiera partir aclarando que yo creo que el error parte suya, ministro, por su intermedio, presidente, de no ser capaz de convencer a los parlamentarios de votar una reforma tributaria. Sí, diputado, pero Entonces, el motivo de este quiero seguir, proyecto presidente, otro. si es que no me puede estar interrumpiendo. No interrumpa usted, Es que diputado. Estoy ellos moderando están la citando discusión. constantemente la reforma tributaria. Y más aún, Perdón, nos diputado. atribuyen una cierta responsabilidad o de un error, presidente, Perdón, diputado. sobre la votación Diputado Leal, que es diputado soberana, Leal. es soberana de los parlamentarios. ¿Qué dijo usted fuera de micrófono? ¿Qué dijo usted fuera de micrófono? Bueno, diputado. Bueno, ¿puedo continuar? ¿Puedo continuar? Porque, perdón. Diputado Moreno, puede Perdón, continuar. presidente, es que ¿Sabe lo que están pasa? constantemente haciendo un juicio sobre una facultad y un derecho que tenemos nosotros como parlamentarios. Y todavía no escucho la autocrítica de parte del gobierno de por qué se rechazó esa reforma tributaria que tantas veces citan, porque parece que no eran 3,7 puntos del PIB, tienen que haber sido por lo menos unos 25, porque ya alcanzan para todo ya. Cualquier cosa que estamos votando sale a la luz la reforma tributaria. Dicho esto, quisiera saber, y por su intermedio, presidente, preguntarle al Ejecutivo, ¿cuál va a ser el costo que tienen que soportar las pymes una vez que estos beneficios o estas ayudas del gobierno van desapareciendo poco a poco? Porque una cosa es calcular el efecto en el empleo con todas las ayudas que traen aparejadas, que está muy bien, y otra cosa es suponer que una vez que se vayan estas ayudas, las pymes van a ser capaces de soportar esa carga. Porque si es que ahí fallan alguna de las variables o no están correctamente sensibilizadas en los modelos, claramente el efecto en el empleo se va a estar subestimando y por lo tanto vamos a estar precarizando mucho más el trabajo de quienes decimos que queremos ayudar. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado, diputada Chicardín. Sí, gracias, presidente. Presidente, mire, yo de verdad que lo escucho con mucha atención a mis colegas, sobre todo el sector de la oposición, con mucho respeto. Creo que acá ustedes también tratan de tergiversar una discusión que es media artificial, porque yo creo que ya ha sido incluso de manera bien majadera la disposición y la forma en lo que lo ha dicho el gobierno en esta comisión con respecto a las voluntades de querer apoyar a las pymes. Hace más de un año que se le entrega un subsidio a las pymes por los mismos. Se está haciendo una prórroga de 2 meses. Se están haciendo diálogos. El ministro Grau nos mencionaba que hay una carta a propósito de la conversación que han tenido en las últimas horas con las pymes, de seguir avanzando. Se han sumado más a propósito de lo que dice el presidente. Yo no entiendo cuál es la dificultad de entender que acá lo que ha dicho el ministro Marcel es que el problema son los tiempos. Y lo quiero decir con mucha claridad. Estamos contra el tiempo. ¿Por qué? Porque para que esto sea aplicable en el mes de mayo, tenemos que sacarlo de la Cámara y del Senado. Y puede incluso pasar a un tercer trámite. Y tenemos 2 semanas legislativas en el mes de mayo porque hay 2 semanas distritales. Entonces yo de verdad quiero desdramatizar un poco lo que se ha generado en esta comisión. Muy por el contrario, quiero llamar a que volvamos con el fair play, a que hablemos con respeto, con la humildad que también todos nosotros debiésemos tener, porque finalmente damos un show a la galería, generamos un mensaje distorsionado a la población cuando se generan estos debates democráticos con alturas de mira, sobre todo con un tema tan sensible como es subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos.
nada más ni nada menos, que ha sido un aumento histórico, significativo, y que por fin le estábamos dando una señal tan importante a tantos trabajadores que la están pasando mal. Además, miren, es parte del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo no quiero pensar que sea justamente por eso que se han puesto tantas trabas en el camino, porque pareciera ser que han querido hacer todo lo posible para que el presidente no cumpla con sus compromisos. Yo, presidente, veo las voluntades y a lo mejor el gobierno tendrá que evaluar si es que podamos, ¿no es cierto?, avanzar para también darle la tranquilidad a los colegas de que hay un compromiso real con las pymes. Y yo quiero acá responderle por su intermedio, presidente, al diputado Moreno. Cuando el ministro habla de la idea de legislar, es porque una votación en general es para abrir el debate, es para que nos sentemos a discutir y no cerrar las puertas a la discusión de un proyecto, en el caso que usted hace alusión, de la reforma tributaria. Porque justamente cuando ustedes hablan de apoyar a las pymes, bueno, la reforma tributaria justamente dice relación con apoyar a las pymes, había un punto bien específico que ayer, bueno, lo dijimos en varias oportunidades. Yo, presidente, le pido que pongamos en votación la idea de legislar luego, bueno, obviamente escuchar al gobierno y que cómo procedemos en este caso. Nos quedan 20 minutos para terminar la sesión y lo peor sería que nos diéramos 10.000 vueltas en lo mismo y que no lleguemos a nada y que no avancemos en algo que los trabajadores y trabajadoras nos han puesto también plazos para que entre en vigencia en el mes de mayo, como ha sido todos los años anteriores. Acá no se está innovando, sino que se está cumpliendo, ¿no es cierto?, con parte de lo que establece nuestra legislación vigente. Eso, presidente. Diputado, por favor. He pedido respeto. No, pero también no, diputado, porque también sí, pues es que no se refiere así. Yo le pido que se calme. Yo le pido, diputado, lo llama al orden. Cuando ustedes han estado interviniendo y se ha hecho comentarios por parte del otro sector, yo también he intervenido. Entonces le pido ese respeto, por favor. Ministro. Gracias, presidente. Primero, hay una pregunta que hizo el diputado Giordano que yo no lo había respondido, que se refiere a lo que se requiere en materia de financiamiento tributario para subsidiar o para apoyar la contratación en las pymes o apoyar o colaborar en absorber el incremento del ingreso mínimo. Por supuesto que lo que aquí está planteado, y creo que es compartido hasta por las mismas organizaciones, es que nadie está hablando de un subsidio permanente a la pyme, o que el Estado absorba un porcentaje de la planilla de las pymes de manera permanente en el tiempo, sino que lo que se trata, ¿cierto?, es ayudar a que la transición sea más gradual, que poco a poco las empresas se vayan adecuando, ¿cierto?, al nuevo valor del ingreso mínimo y lo puedan ir absorbiendo. En ese sentido, creo que con eso también me parece que doy respuesta a una pregunta, me parece que del diputado Moreno, sobre la materia. En segundo lugar, respecto de las preguntas sobre el efecto del aumento del ingreso mínimo propuesto sobre el empleo, quisiera recordar que el año pasado, con motivo de la discusión del ingreso mínimo, nosotros presentamos una síntesis de varios estudios sobre el impacto del ingreso mínimo sobre el empleo en Chile. Y ahí se muestra que históricamente o estadísticamente esa relación es muy débil o inexistente. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre porque entre otras cosas, por un tema que tiene que ver con la composición de quienes ganan el ingreso mínimo. En la actualidad, 2/3 de quienes perciben el ingreso mínimo se ubican en micro y pequeñas empresas. Pero de esos 2/3, prácticamente 100.000 trabajadores corresponden a empresas unipersonales, como lo mencionaba el presidente de la CUT. Por lo tanto, son, ¿cierto?, personas que son, en el fondo, manejan su negocio y se autoasignan un pago, un sueldo,
correspondiente al ingreso mínimo para efectos de cotizaciones previsionales, para derechos sociales, una serie de otras materias. Entonces, ese es uno de los factores que incide sobre el impacto o el impacto más leve que tiene el ingreso mínimo sobre el empleo. Aparte de estos 2/3, el tercio restante se divide en 10% en medianas empresas y 22% en empresas grandes. Entonces creo que eso es importante tenerlo en mente porque, ¿cierto?, esta idea de que solo las pequeñas empresas pagan ingreso mínimo tampoco es correcta y, ¿cierto?, el mismo sector del comercio del cual proviene, ¿cierto?, el presidente de la CUT es un buen ejemplo de ello. Luego, en relación a la observación del diputado Sauerborn por su intermedio presidente, creo que el hecho de que durante el gobierno anterior haya habido un aumento de ingresos mínimos que se haya pagado en julio, creo que no es un buen estándar para lo que quisiéramos lograr. Creo que nos da lo mismo en qué momento se aprueba un aumento del ingreso mínimo. Los trabajadores no tienen capacidad de ahorro, ¿cierto?, para absorber o estar durante varios meses esperando a que se tome una decisión en la materia. O sea, si se tomara un poco el estándar que plantea el diputado Sauerborn por su intermedio, presidente, ¿cierto?, esperáramos hasta julio para aprobar el aumento del ingreso mínimo, creo que los trabajadores no estarían indiferentes a él. Así que nosotros seguimos, ¿cierto?, comprometidos con hacer todo lo que sea necesario para que, ¿cierto?, se apruebe a tiempo para que se pueda pagar durante el mes de mayo. Ahora, si eso implica, para efectos de la sesión de hoy, votar en general, para lo cual habría que modificar las urgencias del Ejecutivo, pero si al mismo tiempo, ¿cierto?, la comisión, por otro lado, tiene voluntad de trabajar con las urgencias del caso. Por supuesto que nosotros estamos disponibles para colaborar en ese sentido. Pero lo que nos parece es que, ¿cierto?, dado todos los antecedentes que han llegado a esta comisión, incluida, ¿cierto?, la carta a la cual se ha hecho referencia, creo que existen pocas razones para pensar que no debería poder aprobarse en general en el sentido que señala la diputada Sicardini, o sea, la idea de legislar sobre el ingreso mínimo. Por supuesto que cada diputado o diputada podrá formular su juicio en el momento de votar. Por último, bueno, ya hice referencia a qué es lo que pasa después de que se acaban las ayudas del gobierno. Básicamente, ¿cierto? Por supuesto, como cualquier empresa, tiene que irse absorbiendo, ¿cierto?, irse pagando los sueldos que corresponden. Gracias, presidente. Gracias, ministro Marcel. Bien, hemos hecho una extensa ronda de comentarios, de consultas y de intervenciones, así que voy a pedirle a don Pedro que iniciemos la votación de este proyecto, la votación en general. Perfecto. Diputado. Presidente, solamente para que quede claro, vamos a votar en general y lo particular lo vamos a ver después. Diputado, vamos a votar en general. ¿Ya? Esa es la votación que vamos a llevar adelante ahora y posteriormente... Y después, posteriormente veremos cómo avanzamos, ¿eso es? Vamos a votar ahora en general. Iniciemos la votación, diputado. Pero en general, No, perdón, presidente. Presidente, para que a ver, quede- no pero, quedó claro a si el ver. gobierno le quitó la urgencia o no, eso es el tema. No, el proyecto está citado, diputado, hasta total despacho. Lo estoy ratificando ahora. ¿De acuerdo? Bien, don Pedro. Iniciemos la votación. Señora Sicardini. Muy a favor, secretario, por un aumento de salario mínimo digno y, por supuesto, con los compromisos de apoyar a las pymes nunca ha estado en duda. Creo que se puede caminar y masticar chicle a la vez. Creo que hay una discusión artificial. Señor Cuello. Señor Cuello. A favor, señor secretario, porque creo que 1 millón de trabajadores no pueden esperar y este Congreso no puede cerrar las puertas ni menos dilatar una discusión tan urgente y tan necesaria. A favor. Señor Durán. A favor.
Señor Giordano. Señor secretario, sí, a favor del millón de trabajadores y trabajadoras que gana el salario mínimo y también de ese 50% que recibe menos de 500.000 y que se van a ver beneficiados por este incremento. Señor Ibáñez. A favor, señor secretario, y felicitar al gobierno porque se encuentra un equilibrio con esta carta en función también de intereses que a veces se ven contrapuestos, pero yo diría que en el fondo son intereses complementarios y que además hoy permiten lograr antes de tiempo la promesa de campaña, que creo que es muy importante porque también da legitimidad a la institucionalidad de cara a la organización sindical de los trabajadores. Así que apruebo, señor secretario. Señor Lavé. Presidente, voy a fundamentar mi voto. Primero, lamentable que hoy día estemos votando en general sin, en esta comisión, haber escuchado a las pymes. Lo quiero dejar súper claro, quiero ser súper enfático en eso. Además, espero que el gobierno no le falle a las pymes. Porque si usted me pregunta a mí, presidente, yo no confío en este gobierno y quiero ser súper claro y tajante. No confío. Entonces, en base a eso, me cuesta firmar el cheque en blanco, pero tomando en cuenta que vamos a votar en general y lo particular se va a ver más adelante, mi voto es a favor. Señor Leal. Presidente, como es la idea de legislar, voy a votar a favor solo por eso, pero espero tener claridad respecto de lo que sigue. Señora Veloso. Perdón, señorita Veloso. Señora Veloso. Muchas gracias, señor secretario. Yo sí confío en este gobierno, no porque seamos afines políticamente, sino porque han dado muestras de que han cumplido su palabra. Yo confío en que van a cumplirle las pymes y para suplir también una necesidad que había en esta comisión, voy a aprobar, por Dios, por la patria y por la clase trabajadora de este país que pone la riqueza sobre la mesa, inclusive nuestros sueldos. Apruebo. Señora Osandón. Señor Sauerbaum. Presidente, lamentamos que el gobierno no llegue aquí con el proyecto redondito, con mucha falencia, sin un acuerdo con las pymes, con una hojita que nos pasan y hay que tener buena fe nomás y rezarse 25 rosarios para que se puedan cumplir las palabras empeñadas, pero nosotros vamos a votar en general a favor y en particular lo vamos a ver después, pero en general lo votamos a favor. Gracias. Señor Ulloa. Gracias. No, sin duda apruebo con entusiasmo el cronograma de aumento y el cronograma de tiempo de horizonte que nos ha propuesto el gobierno. Yo creo que estamos todos claros en eso. Y ojalá que en 5 días hábiles más tengamos la posibilidad que se llegue a acuerdo y podamos avanzar este proyecto, que es muy importante. Gracias. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Resultado de la votación, presidente, 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. Bien. Permiso. No está tan polarizada la comisión como se dice, ¿eh? Bien. Le damos continuidad a la votación en particular. Le recuerdo a los parlamentarios que esta sesión está citada hasta el total despacho del proyecto. No hay horario de término, entonces. No hay horario de término. Diputado, perdón, me había pedido la palabra la subsecretaria. Diputado Lavé. Presidente, está bien que esté en total despacho, me parece bien, y las reglas hay que cumplirlas y perfecto. Usted es el líder de la mesa, así que lo que usted diga lo vamos a ir acatando. Pero es súper importante y yo le quiero pedir, si puede pedir un receso de 5 minutos para poder continuar la segunda fase del proyecto, solo eso. Gracias, diputado. ¿Ministra o subsecretaria? Presidente, por su intermedio, bueno, agradecer la votación unánime. Entendemos que hay una voluntad, entonces manifiesta en que el salario en nuestro país suba a 500.000 pesos y vamos a renovar la urgencia a fin de poder darle continuidad a este debate, en tanto seguimos conversando también con las pymes para terminar el acuerdo. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, ministra. Por tanto, debiésemos fijar una fecha para la citación de esta comisión y de su votación en particular. Por la Secretaría proponemos el lunes 8 de mayo
una vez que termine la semana distrital, 15 para darle continuidad a la votación. Diputada Chicardini. 15 horas. 17, 10 minutos. Presidente, me permite yo quizá ir un poquito más allá. Yo quiero que pueda quedar constancia que si es que se resuelve antes, yo quiero tomar la palabra del diputado Sauerman, su intermedio presidente, que él dijo que estaba disponible para la semana distrital. Y yo creo que si es que es necesario podemos citar antes de lo que usted propone el 8 y sea en plena semana distrital. Yo creo que esto tiene que quedar comprometido con campanita con campanita para el acuerdo, porque creo que es un tema que nos complica en los tiempos y si es que es necesario, bueno, Sí. tenemos que juntarnos por los trabajadores y por las pymes, pues. Claro. De todos modos, ese compromiso, bueno, vamos a tener que de alguna forma solicitárselo a las bancadas porque va a ser fruto, digamos, de un acuerdo de comités, el que se pueda citar en la semana distrital. Diputado. Sobre el punto mismo, el Partido Comunista hoy día en la reunión de acuerdos de comités dijo que no iba a dar acuerdo de comité para sesionar en la semana distrital. Lo tiene al frente. Bien, que los ahí comités está se el tienen que problema. reunir cada vez que hagamos una solicitud si es que queremos sesionar o no en la semana distrital. Yo creo que existe una, colegas, por favor, para terminar bien, existe una buena disposición en eso. Así que ahí, de acuerdo. ¿Les parece? Colegas, por favor. Colegas, por favor. ¿Les parece que inicialmente dejemos fijada la sesión para el día lunes 8 de mayo a las 15 horas? ¿Habría acuerdo para eso? Estamos con urgencia y tengo seguridad a la misma hora, entonces ahora también tenía comisión de seguridad, tuve que salir, ponerme. Sí, pero eso, diputado, se va a dar en más de una circunstancia, ¿no? Muchas veces nos toca coincidir en comisiones. Bien. Bien, le agradecemos. ¿Habría acuerdo entonces para lo del 8 de mayo? Colegas, por favor. Bien, habría acuerdo. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.